Acaba de salir una nueva banlist para Master Duel y no es lo que esperaba, porque el mejor deck del formato, que es Snake Eyes, pues no recibió ningún golpe. Les hago ese spoiler, pero eso no quita que haya algunas limitaciones y otras cartas liberadas que están interesantes. Miren, no hay cartas prohibidas, nos vamos directamente a las que se van a 1 y tenemos al Performapal 5 Rainbow Magician, que se vio muy popular cuando los Super Heavy Samurai salieron, ya que es una carta que les hacía counter de una manera horrible. Bastantes decks las metían nada más para contrarrestar ese enfrentamiento. Pero decks como Labyrinth lo metían como tech contra, pues, ya en otros formatos donde Super Heavy no era tan popular, porque tenían acceso muy fácil a él, ya que lo descartaban con el efecto de los muebles. Y como con el efecto del mueble setean algo, pues bueno, el efecto del Magician se activa y se invoca, bueno, no se invoca, se pone en la zona de péndulo desde el cementerio, ya que pues seteaste algo. Era una carta muy útil en Labyrinth, una carta que pues bueno, le hacía un counter totalmente a los Super Heavy Samurai. Se va uno. Ok, es una carta medio random ahí. Como que un mes tarde Konami. Luego en cartas ilimitadas está algo gracioso y pues también medio interesante. Kashtira Unicorn por fin se va a 2. Esta carta pues siempre ha estado a 3. Era de las cartas... Bueno, es la carta más fuerte de los Kashtira, ya que es la que se ve tanto en el Kashtira puro como en los decks que nada más utilizan el motor, ya que es el que te abre todas las jugadas, es el que el oponente se ve obligado a negar, ya que pues te puede abrir bastantes combos, es el que quita cartas del extra deck, etc. Así que el que esté a 3 a 2 se aplaude súper bien. Luego Kashtira Bird. Kashtira Bird es una carta que, si no lo sabían, estaba a 1, estaba limitada. Y es un golpe que nunca terminé de entender, porque el único deck que la jugaba a 3 era el Kashtira puro, y es un deck que pues no estaba haciendo nada. Ahora Konami como que se dio cuenta y dijo, ok, nos pasamos de verga, Kashtira Bird se las vamos a dar a 2, no a 3. Y vamos a bajar el unicornio, que sí es la carta buena, de 3 a 2. Así que pues estos golpes, estas liberaciones están bien. Y luego tenemos un golpe que pues está centrado en los Labyrinth, que es la Nadir Servant. Ya les he traído videos acerca de esta carta en ese deck y en otros decks también. Y pues es una carta que es ridículamente fuerte. Te da bastante flexibilidad, ya que puedes mandar cartas de extra deck, ya sea para lidiar con el campo del oponente, como la Ents, o puedes mandar cartas como Garura para empezar a generar más recursos y sacar bastante ventaja. Así que además de darte una búsqueda gratis, pues bueno, te va a dar un robo, vas a destruir algo más, y eso que buscaste pues probablemente te va a dar otra búsqueda. Así que es una carta que generaba bastante ventaja en mano, bastante presión en campo, y siempre querías abrir con ella. De 3 pasa a 2. Quién sabe si en otras listas la vuelven a poner a 1. Quién sabe, gente. Es una carta que es ridículamente fuerte. Y luego lo último que tenemos en semilimitadas es el Super Heavy Samurai Wagon, el vagón. Aquí pasa algo similar con lo de la lista pasada. Si ven que le pegaron al arco, es un golpe de consistencia. Es decir, el Super Heavy Samurai va a poder hacer el mismo combo de siempre. No cambia en nada la línea. Lo único que pasa es que pues lo va a hacer menos seguido, ya que ya no tienen las... ¿Cuántas cartas son? Creo que eran como 15 y 16 cartas que eran full combo. Pues bueno, ahora van a ser 14 o 12. Así que pues el deck pierde consistencia, pero va a poder hacer todo lo que hacía antes. Y por último tenemos las cartas libres. En cartas libres estamos viendo que a los Purely le liberan la magia. Esta magia, si no me equivoco, estaba a 2. Es una carta buena, ya que es la que se trae al monito azul, que es el negador. Y además el efecto cuando está equipada pues también es bueno, porque chupas monstruos del oponente. No es la mejor magia Purely, la mejor obviamente es la comida. Pero pues bueno, Konami está lentamente liberando las cartas Purely. Digo, estas cartas ya fueron golpeadas, ahora son liberadas. Y ni las luces del soporte de este deck. Ojalá ya lo saquen pronto. Y la otra carta que liberaron... bueno, pero antes, para cerrar esto de la Purely, el deck va a ser meta, no creo. Como les digo, la mejor magia es la comida. Entre más comidas y más Meigo Purely tengan, pues el deck es mucho mejor. Esta carta es buen cambio de calidad de vida, ya que pues tienes otra magia que te invoca otro gatito del deck, lo cual se agradece. Pero no creo que sea suficiente para pelearle al Snake Eyes, que como pueden ver, el único golpe fue el Kashtira Unicorn, por lo que últimamente la mejor versión de Snake Eyes pues era esa de los Kashtira. Ahora que tengan un menos Kashtira, pues bueno, pierden un starter. Pero les digo, no, el Purely no tiene lo suficiente para darle pelea al Snake Eyes, ni modo. Igual ya es más jugable, se agradece. Y la última carta libre es Armageddon Knight, la cual si jugaron en 2018 estoy seguro que les está causando pesadillas ahora mismo. Sin dudas es la mejor invocación normal de todo el juego. Wow. Ahí ignoren eso, no vieron nada.
bueno, es la mejor invocación normal del todo el juego por todas las jugadas que te puede abrir, ya que su efecto es muy simple, pero es muy fuerte, ya que si le haces normal, puedes, bueno, ni siquiera es normal, si lo invocas, puedes mandar un monstruo de oscuridad del deck al cementerio. Si le están poniendo atención, ahí ya vieron algo peligroso, y es que no dice una vez por turno. Así que si tienes maneras de invocar al Armageddon Knight del cementerio, ya sea con Monster Reborn, con cartas de extra deck que lo revivan, cartas así medio raras, etc., pues vas a estar llenando tu cementerio de cartas de oscuridad que pues tienen fama de tener efectos buenos en cementerio. Es una carta muy buena, en su tiempo hacía muchos FTKs de manera pues muy consistente y muy viable. A día de hoy no creo que abra tantos FTKs, pero sin duda es una carta que decks de oscuridad como Orcust van a agradecer bastante. Y pues nada más, gente, esta es la nueva banlist de Master Duel. Creo que entra entre el 11 y el 14 de abril en vigor, es decir, unas 2 semanitas. Y pues nada más, ahí en los comentarios déjenme qué opinan de esta banlist. Honestamente les digo, yo me esperaba, no sé, algún golpecillo ligero al Snake Eyes, algo así. Digo, es nuevo y todo, pero es un deck que está pues super mamón, ¿no? Así que pues sí me esperaba un golpecito, un Snake Eyes Ash A2 o algo así, para bajarle un poquito la consistencia. Ahí en los comentarios ya saben, me pueden dejar su opinión, qué cartas faltaron, qué cartas sobraron, etc. Y pues bueno, los veo en el próximo video, que bueno, de hecho no es video, va a ser stream. El próximo stream que va a ser el día de mañana, o pues bueno, hoy en la madrugada, ya que pues va a haber mantenimiento de Master Duel, entonces eso significa nuevo parche, lo que significa que lo vamos a ver en vivo, vamos a reaccionar en vivo él en Twitch. Ahí les dejo mi canal de Twitch en la descripción y espero verlos allá. Y bueno, si la información se les hizo útil o el video entretenido, les recuerdo que se pueden suscribir para que no se pierda ninguna guía ni noticia de Master Duel. Nos vemos en el siguiente video.